Rodea, con Sebastián Aguirre y Gabriela Valenzuela, en Radio Pauta 100.5 y online en pauta.cl. 18 horas con 10 minutos, nuestro primer entrevistado aquí en Pauta Global para hablar de temas de salud, temas que nos tienen bastante preocupados en nuestro país, mirando lo que ha ocurrido en otras naciones. Ya estamos en contacto con Leandro Carreño, quien es director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Le damos las gracias por acompañarnos aquí en el programa. ¿Cómo está? Muy bienvenido. ¿Cómo están? Buenas tardes, Gabriela. Hola, Sebastián, Leandro. y bueno, Gracias por el contacto. Ahí escuché que estaba de cumpleaños. Así que Muchas gracias. Gracias, Leandro. Muchas gracias. Leandro, varios temas para conversar con usted. Gracias por estar con nosotros. En primer lugar, primero quiero hablar del tema del sarampión, después vamos a las enfermedades respiratorias. Hay una preocupación bien importante respecto a un brote de sarampión en Estados Unidos, una enfermedad que, lo decíamos en titulares, pensábamos que estaba erradicada desde el año 2000. Se han registrado más de 400 casos. Queremos saber sobre esto, qué información tiene usted y cuánta preocupación debemos adoptar aquí en Chile. Sí, es una buena, lo que acabas de decir de hecho es clave. En el fondo, muchas veces pensamos que algunas enfermedades están erradicadas, pero no lo están, simplemente que están controladas a un nivel muy bajo, y ese es el caso del sarampión. Hasta el momento la única enfermedad infecciosa que se ha erradicado es la viruela, gracias a Dios, porque era muy terrible, y la polio está a punto de erradicarse, ha tenido ciertos casos de repente, etcétera. No todas las enfermedades infecciosas se pueden erradicar. Hay algunas que algunos virus por sus condiciones, digamos, del microorganismo en sí, permanece mucho tiempo vivo fuera o tiene reservorios naturales en otras especies como ocurre con la influenza. Lo que ocurre es que el sarampión es lejos la enfermedad infecciosa, el virus más contagioso que se conoce hasta ahora. Una persona que está contagiada con sarampión y se rodea de 10 personas y probablemente va a contagiar a 9. Es muy contagiosa. Afortunadamente la vacunación ha controlado a raya el sarampión. Ujú. Y lo que ha ocurrido es que realmente hemos tenido casi ningún brote de sarampión en estos últimos, digamos, 25 años. Sin embargo, no olvidemos algo. Recuerden que un poquito antes de pandemia, habieron estos movimientos donde los mamás decían, o el papá decía, pucha, no voy a vacunar a mi hijo, y lamentamos que en Francia, por ejemplo, y también pasó en Chile, no al nivel de la muerte, en Coqueluche pasó, pero en Francia y en Estados Unidos, personas que enviaban a sus hijos pequeños sin vacunarse y se murieron de sarampión, de hecho. Y uno dice, pero ¿cómo? Si la enfermedad no está, ¿desde dónde se contagió? Claro. Bueno, se contagió porque las personas que estaban vacunadas no se enferman, pero igual pueden contraer el virus y en un rango de tiempo más chico de que alguna persona que está no vacunada se lo puede transmite. entregar a alguien. Sí. Entonces, está controlada gracias a la vacunación. Y eso ocurre con muchas enfermedades infecciosas. Ahora, muchos fenómenos que han ocurrido ahora, el cambio climático, lo que pasó después de la pandemia, una fatiga, digamos, el encierro de no reestimular el sistema inmune, ha hecho que algunas enfermedades hayan tenido ciertos rebrotes. Y esto es lo que estamos viendo hoy día. Leandro, Y obviamente, sí, dígame. para comprender un concepto, a lo que usted me hacía mención cuando yo le hice la primera pregunta, cuando una enfermedad está erradicada, ¿cuándo se dice que una enfermedad está erradicada? Para comprender ese La punto. enfermedad cuando desapareció de la faz de la Tierra, Cuando no hay ningún caso. no está, claro, no hay casos detectados. Eso pasó con la viruela. Es la única enfermedad que al día de hoy ha sido erradicada. En el fondo no está presente el virus, por lo tanto no va a haber un brote. Puede haber un brote porque reapareció el virus, eso puede pasar, hay razones evolutivas, pero no ha Para ocurrido iba con en la viruela, pregunta. ¿no? Perfecto. Entonces, eso con el sarampión nunca ha pasado. Lo que pasa es que es una enfermedad que está controlada, como muchas otras que están en el programa de inmunizaciones que nuestros niños, nosotros mismos nos vacunamos. La rubiola, por ejemplo, lo mismo que usted dijo, la tesvírica tiene otras, las paperas rubiola, el sarampión. Están controladas, pero no desaparecieron, siguen estando. Cuando hay un brote como el de ahora, ¿cierto? De hecho, hay un brote, obviamente es de preocupación, pero no ha tenido una mortalidad grande porque la vacuna ha protegido muy bien. En el sarampión, ¿por qué? Porque la vacuna del sarampión lleva mucho tiempo. Uno dice, ¿por qué costó un poco que se controlara totalmente? Y es que las primeras vacunas de sarampión, hace un par de décadas atrás, tenían algún problema de estabilidad con la temperatura, entonces era difícil llegar a ciertos sectores donde no había muchos mecanismos de refrigeración, no, la tecnología no era la de ahora.
pero un tiempo a esta parte se ha controlado bastante. Hay un brote, afortunadamente muchas personas como tienen buena inmunidad, sobre todo las personas, digamos, mayores, no niños, digamos. Ujú. Pero bueno, la vacunación de sarampión en nuestro país, por ejemplo, empieza a los 12 meses. Eso obviamente uno lo preocupa, porque si hay un brote y el cual hay contacto con niños más chicos que no han recibido ni siquiera su primera dosis de la vacuna, obviamente están en peligro. Y también la vacuna tiene un 97, es más del 97% de efectividad, pero igual hay un 3% de personas donde no funciona tan bien la vacuna. Eso es normal, o sea, es Ujú. como cualquier medicamento, ¿verdad? No siempre funciona en todo el mundo. La Claro. vacuna entrena el propio sistema inmune, entonces es una dependencia dual, es lo que la vacuna que tan buena es, en este caso muy buena, pero además cuánto yo entreno mi sistema inmune. Y hay casos donde las personas, su sistema inmune va decayendo también, eso ocurre. Ujú. Leandro, estamos conversando con el director alterno del Instituto Milenio en Inmunología, Leandro Carreño, aquí en Pauta Global. Dadas las circunstancias del caso norteamericano en particular y las razones por las que surge este brote, ¿no es posible entonces hacer un paralelo con Chile en ese sentido o alertarse acá en Chile porque pueda surgir el mismo brote, ¿no? Porque allá hay una circunstancia bien particular y es en un estado específico donde se ha reportado. Yo creo que en el mundo global donde vivimos hoy en día, Sebastián, tanta movilidad, yo creo que cualquier brote que ocurra en cualquier zona más recóndita del mundo, hay que preocuparse. Yo creo Ok. que es importante tomar y estar alerta y tomar medidas, porque en el fondo lo mismo pensamos para el COVID, claro, no había vacuna, etcétera, pero que hay un brote de sarampión alarmante en Estados Unidos, puede, no, yo no quiero alarmar con esto a quienes los radio escucha, pero puede que empecemos a ver brotes acá. Ahora, donde hay que preocuparse es para que la población de riesgo, que por Ujú. ejemplo tienen cierta edad donde el sistema inmune va decayendo, o los niños menores de 1 año que todavía no han recibido ni siquiera su primera dosis. De hecho, la primera dosis tiene cierta efectividad, pero realmente la vacuna es efectiva cuando tiene sus 2 dosis. Eso ocurre cuando el niño tiene 3 años. ¿Entiendes? Es ahí donde uno debería decir, vamos a tomar medidas, que todavía obviamente es muy temprano para decir cuáles van a ser, Claro. pero obviamente sí hay que mirarlo con, yo no diré una alarma, pero sí con preocupación, como con Hay que tener cualquier otra ojo enfermedad entonces. Pero, infecciosa. Ya. pero ¿de qué dependería, Exacto, por por supuesto. ejemplo, que se activen ciertos protocolos o un escenario más preocupante? ¿De qué dependería? ¿De la expansión, por ejemplo, por Estados Unidos? No, eso, bueno, Chile tiene un buen sistema de vigilancia. En el Ujú. fondo nosotros tenemos un buen sistema en donde nos vamos a percatar rápidamente si tenemos un brote, por ejemplo, el sarampión por los casos. Es una enfermedad que igual es fácil detectar. Ahora la tecnología, eh, digamos, actual diagnóstica permite saber exactamente con qué virus una persona está infectada, etcétera. Ujú. Entonces, en ese sentido, yo tengo bastante confianza en nuestro organismo, digamos, estatal, nuestro sistema estatal, como el MinSal, las políticas que tiene de monitoreo son bastante buenas. Entonces, no es un problema el que se nos va a pasar, digamos, desapercibido, pero obviamente hay que sí tomarlo con cierto nivel de preocupación, ir Ujú. monitoreando lo que está pasando, etcétera. Ahora, la buena noticia, y en eso yo quiero ser muy enfático, es que existe una vacuna, y existe una vacuna muy buena. Y que todo el mundo en Chile, por el programa que está incluida, el programa obligatorio de vacunación de los niños, estamos vacunados. Entonces, una persona que tiene su sistema inmune, digamos, una persona relativamente sana, no debería tener problemas. Ajá. Quizás se puede enfermar, pero va a ser un sarpullido, un poquito de fiebre y no vaya a pasar más de eso. Pero obviamente sí, y no les puedo dar la respuesta, hay que ser súper responsable en esto, que si llegara a haber un brote, por ejemplo, quizás deberíamos evaluar el nivel de inmunidad que tienen personas, por ejemplo, adultos mayores que recibieron la vacuna hace mucho más tiempo atrás y que Ujú. pueden tener alguna enfermedad asociada donde su sistema inmune quizás ha caído. Hemos aprendido del COVID, de otras vacunas, que obviamente la protección de las vacunas puede ir decayendo en el tiempo, después de décadas. Entonces ahí podría uno decir, bueno, necesitamos un refuerzo. No estoy diciendo que tenemos que reforzar a todo el mundo ahora, ni No, mucho pues No, menos, claro. puede que pero eso es son una Pero en escenarios. ciertas posibilidad como Se circunstancias. cualquier entiende. otra enfermedad. Ujú. Conversamos Exacto. con Leandro Carreño, director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia. Hablaba usted del tema de la vacunación. Yo creo que en muchos países del mundo, post pandemia, hemos vivido una fatiga pensando en hay que Sí. volver a vacunarse, la dosis. Bueno, hemos visto acá en Chile que la dosis de vacunación en ciertos sectores ha sido bastante baja, pese a la campaña que lanzó anticipadamente el Ministerio de Salud. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué se hace en esos casos, Leandro, cuando estamos ya hasta acá con el tema de anda a vacunarte? Que es así, Claro, es así.
Es natural, uno lo entiende. Yo creo que, a ver, el rol que ustedes cumplen es fundamental, fundamental. Nosotros, cuando estuvimos en pandemia, las personas que trabajamos en esto, yo soy académico en la Universidad de Chile, Instituto Milenio, pero soy científico y profesor de la universidad. Nos abocamos también a participar en el estudio serio, digamos, de la biología del virus, en nuestro caso de las vacunas, ¿cierto? De la efectividad, todo. Y la verdad es que obviamente en el tema de estar encerrado, etcétera, con miedo, incertidumbre, etcétera, eh, cuando empezó las campañas masivas de vacunación, la gente respondió súper bien y uno de los roles fundamentales fue que la prensa, a todo nivel en Chile, fue súper responsable. Y la evidencia científica primó por sobre todo, ¿cierto? Y siempre van a haber personas que tienen, ¿cierto?, dudas, ¿cierto? Y pueden, no sé, desinformarse, etcétera, pero primó eso. Y la gente respondió bastante bien, la verdad. Nosotros creo que lo hicimos bastante bien en la pandemia, creo. Eh, pero después, claro, pucha, hay un brote, tenemos que ponernos otra dosis, porque recordemos, estamos en una pandemia, o sea, el virus está circulando en una cantidad extremadamente elevada. Entonces, eso explica que teníamos que, no sé, reforzar la dosis porque el nivel de inmunidad para la cantidad viral que estaba circulando no era suficiente, por lo tanto hay que reforzar. Y eso obviamente lleva a cierta desconfianza o fatiga o la lata de ir a vacunarse y todo, pero yo creo que hay que recordar siempre que el beneficio de vacunarse prima, pero millones de veces por sobre la causa trágica que puede llevar una enfermedad grave en alguien que, por ejemplo, tiene una enfermedad de base y se puede incluso morir. Entonces, lo vimos con la influenza. Y esto no es solo después de la pandemia, antes de la pandemia también costaba que la gente se fuera a vacunar con la influenza, en los grupos de riesgo y todo, porque lo dejaban para el último, no, si me resfrío nomás. Y bueno, después pasaba que, pucha, lamentablemente gente se enfermaba muy grave o moría y andaba buscando la vacuna, y ya pasaba el periodo de la vacunación, etcétera. Yo creo que reforzar con información, y uno entiende, sí, obviamente pueden haber dudas, y es normal si la gente no tiene por qué no saberlo todo, pero hay que reforzar, explicar bien, creo que hay que darse el tiempo, es responsabilidad de nosotros los científicos, de la comunidad médica también, de ustedes también, y que Leandro, lo hacen muy bien, los comunicadores. ¿y, Sí, y, dígame. y cómo ves en ese sentido las declaraciones de Johannes Kaiser que ponían en duda precisamente la efectividad de las vacunas, ponían un manto de duda sobre este asunto? Hacía alusión al caso de Estados Unidos, pero también al plan de inmunización acá en Chile. Claro, bueno, mira, yo la verdad es que yo creo que hay que separar dos cosas. Obviamente es importante que la información esté con evidencia científica y obviamente en un periodo que estamos viviendo hoy día donde se vienen elecciones, campañas, los candidatos, cualquiera que sea, yo acabo de ser súper responsable porque yo represento dos instituciones acá y son súper pluralistas, por la Universidad de Chile por un lado, el Instituto Milenio de Científica y Científicos, Claro. ¿cierto? Pero, creo que es importante que las declaraciones que emanen ojalá puedan chequear la información. En el caso del candidato Johannes Kaiser, perdón, yo entiendo que luego rectificó ciertas de sus declaraciones, así que Sí. eso me parece ok. Que hablaba de las Ahora, 72 honestamente, dosis y no son 72 dosis aquí en Chile. no son 72, es como entre 20 y 30 si calculamos Sí. las dosis. La verdad es que, a ver, yo creo que él lo declara, él no es experto en esto, él de yo creo que, si no me equivoco, su expertise va más por el lado económico, obviamente es un político, ¿verdad? Y su expertise es político, pero creo yo que es importante, yo iría a tomar lo positivo de esto, yo creo que tomar y poner en la palestra el tema de la vacunación para que lo discutamos seriamente es importante. Cuando hay una duda de que algo puede causar un efecto malo, etcétera, creo que hay que aclararlo. Entonces yo lo veo como que da una oportunidad. Yo creo que desafortunadamente en algunas de las cosas que dijo en su primera intervención se equivocó, pero yo veo con bastante, digamos, muy positivo que haya retractado ciertas de sus declaraciones porque, bueno, asumió que probablemente no tenía toda la información, etcétera. Ujú. Yo lo veo por ahí más que nada y bueno, la cosa política ahí son temas que yo prefiero no tocar De porque acuerdo. obviamente tengo mi pensamiento, Pero pero si lo planteo, represento una institución más grande que yo. lo sé, pero si lo planteamos de otra forma,
Vamos a la evidencia precisamente. ¿Hoy día existe alguna evidencia, Leandro, que muestre que hay riesgo asociado a los procesos de vacunación? Y centrémonos, por ejemplo, en el caso chileno. ¿Hay algo de evidencia científica en esa línea? Muy buena pregunta. Y mira, todo medicamento tiene efectos secundarios, ¿ok? Si a alguien le duele la cabeza, yo siempre cuando yo hago clases de esto en la universidad, yo planteo de esta forma: si a alguien le duele algo, tiene un dolor crónico, no lo duda en ir a sanar ese dolor con una pastilla. Ujú. Esa pastilla tiene efectos secundarios también, pero el beneficio que te da es mucho mayor. Ya. Y uno como que lo obvia. Obviamente no puede abusar porque la pastilla es una intervención que al final te puede generar, no sé, por malestar estomacal y te va a producir, no sé, por una gastritis, por ejemplo, si estamos hablando de ese tipo de pastillas. Las vacunas también, por supuesto que pueden tener efectos secundarios, pero son órdenes de magnitud, y para que se entienda, son millones de veces menores que el efecto secundario de una pastilla que una pastilla para el dolor de cabeza o que para otro, quizá algo más serio. Y la razón es bien simple. A diferencia de lo que ocurre con un fármaco que uno toma para evitar el dolor, que actúa y puede ser un inhibidor de algo, lo que hace la vacuna es que entrena el propio sistema inmune endógeno de uno. Claro. Entonces, la vacuna lo que hace es que le enseña al sistema inmune con que traquee a atacar. Obviamente que en los componentes de la vacuna hay ciertos que le pueden producir fiebre a la El persona, algún malestar, efecto secundario. claro, sí. Lógico. Obviamente, nada es perfecto y quizá podemos seguir efectos a largo plazo. Y hoy día había alguien en otra radio amiga, en la mañana yo venía escuchando, justo cambié la pauta por un ratito nomás, ¿ya? Muy bien ahí. Hablaba, me pareció súper interesante que lo aclarara. Existe un comité SAVI, que son de los efectos secundarios de vacunas, que va monitoreando esto a largo plazo, obviamente, y se va viendo, y es importante. Por eso yo también veo como positivo que se pongan en la palestra estas preocupaciones, Ujú. porque también nos permite hablar del tema y permite informar que existe eso. Entonces, obviamente, si hay efectos secundarios no deseados para ciertas poblaciones porque los dolores son mayores, obviamente eso se pone en una balanza. Eso ocurrió, de hecho, para el COVID. Recuerden que nosotros recibimos distintos tipos de vacunas, ¿cierto? De distintas tecnologías, está la AstraZeneca, Sinovac, por un lado, Pfizer, etcétera, y se tomaron decisiones en los refuerzos de cuál iba para un grupo, cuál iba para otro, y eso era basado justamente en eso. Muy efectivas todas, pero obviamente los efectos secundarios eran muy chicos comparados con el beneficio, pero se toma en cuenta y es importante informarlo. Así que a mí, honestamente, yo agradezco que se haya puesto el tema sobre la mesa, sobre todo cuando hay una emergencia, lo que está pasando en Estados Unidos, Claro. y sobre todo que tenemos, la influenza está pegando muy fuerte, tenemos enfermedades respiratorias circulando ahora y hay que preocuparse de eso. Exactamente. Muchas gracias, Leandro Carreño, por Muchas habernos gracias a ustedes. acompañado. Muy interesante la conversación, muy enriquecedora también. Muchas gracias. Gracias, Leandro. Muchas gracias. Muy bien. Hasta luego. El director alterno del Instituto Milenio en Inmunología e Inmunoterapia aquí en la 100.5 cuando son las 18 horas con 28 minutos.